Israel Zamora, ex senador de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, excelente inicio de semana para todas. ¿Cómo te presento ahora? Ya no me gusta eso de ex senador. Pues, ¿Vocero? Puedes, como Pongámosle gustes, vocero. Damnificado. Damnificado. no. El que les no lo merecen. Pongámosle vocero de Morena, se te bautiza. No, Gracias. No te merecen. Emilio Álvarez y Casa, de Somos México, ¿cómo estás? Bien, un gusto en saludarles. Buen inicio de semana. Igualmente. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, ¿cómo estás, Rubén? Bien, pero tristón. ¿Por? El fallecimiento de Julieta. Cómo no. Sí, Eso. claro. Y la pérdida de una compañera tuya allá en Monterrey. Monterrey y Saltillo están muy cerca, entonces hay una conmoción ahí por eso. Sí, la compañera de Bora Estrella, Sí. en un accidente horrible en una cómo no, avioneta, sí, qué pena. que viajaba ella con un piloto certificado porque estaba tomando clases de aviación. Ella era muy activa en muchos temas, equitación, el noticiero, aviación, deporte, etcétera. Y bueno, pues desafortunadamente cae se la desploma la avioneta. Y pues ella fallece y el joven que la estaba instruyendo, bueno, pues ya aprovecho para enviar condolencias a la familia, pues un golpe Sí, fue muy terrible, no hay manera de describirlo, nos sumamos a y la a todos los condolencia. compañeros y buenos amigos allá en Multimedios y Milenio. Sí. Y bueno, pues, Julieta Fierro, pues Sí, bueno, una pérdida también. Para el país. Sí, de Para el esas país. voces clarísimas, ¿no? Que tenemos pocas en la Pocas, ciencia, sí. Y una figura. Y Entonces, en lo bueno. inesperado también dejó Sí, un todo, hueco sí, así. claro, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues nuestras condolencias a la familia también, por supuesto, de la muy querida Julieta Fierro. Israel, ¿cierto o falso que hay rebelión contra Dan Augusto López? Por fin. No, a ver, es... No. Falso. La oposición es lo que quiere, No, que no, haya no, una no. división No, dentro de calma, Morena, pueblo. Estamos chupando porque tranquilos. están, Cada quien ven sus ahí una broncas, oportunidad para poder hacer La algo, senadora morenista Guadalupe Chavira explicó que el coordinador ahora está obligado a consultar las decisiones y rendir un informe detallado sobre su presupuesto. Bueno, Pues siempre ha sido una atribución, ¿no?, de todos los senadores que designan. Recordemos que los coordinadores pues son designados por los propios senadores en un acuerdo que hay normalmente al inicio de las legislaturas, y yo creo que esta manifestación es una idea, una posición personal, entiendo hasta este momento, de la senadora. No, pues que son Y- 13, ¿no? Y creo que, bueno, Pues sí. se les pueden sumar, y yo no le veo nada de malo en la rendición de cuentas. O sea, No, creo claro. que está bien que todos sobre todo en esos cargos que son importantes, tengan que realizar un ejercicio de transparencia, y estoy seguro que incluso el propio coordinador Adán está de acuerdo con ello. Entonces yo no le veo ningún No problema. creo, pero sí es como muy hiriente y muy ofensivo, ¿no? Que los traten a los morenistas nada más como un grupo que tiene que atender las órdenes de Adán Augusto López, que atiende las órdenes de Andrés Manuel López Obrador. No, a ver, se ha criticado mucho a veces de que se le hacen modificaciones a las iniciativas que presenta la presidenta. Por ejemplo, lo vimos en telecomunicaciones, lo vimos en algunas otras que se aprobaron a finales del año pasado, pero también se les critica a veces de que se aprueban como se mandaron las iniciativas. Entonces, es falso que haya una... O sea, sigue siendo súper respaldado Adán Augusto López en Morena. Yo creo que es un compañero que forma parte del Ajá, movimiento, bueno. sigue siendo el coordinador de los senadores, que es un cargo importante, Sí. obviamente de confianza. Y eso es lo raro, ¿no? Que siga siendo el coordinador de los senadores de Morena. Es que no hay Rubén. imputaciones todavía, no hay elementos Bueno. de prueba que acrediten una vinculación con Hernán. Solo quiero dejar claro que en este momento sigue siendo el coordinador de los senadores. Yo no hablo hasta que no me toque, porque si Ay, no se no, me acaba. otra Si no vez. se me acaba mi minuto. Ya no sueltas ideas al aire. Ahorita se echó 2 ¿Otra minutines. vez? No. ¿Otra vez vienes chipil? Está bien. No. A ver, Mira, yo- ya son dos los que nos llevan el tiempo para que no haya fallas. yo creo que es un Ya poquito puse a los gemelos, mira. sí, ya los vi. sí, Es claro. un poquito más amplio este tema. A Primera, los cargos que están en las cámaras, más otras cosas que sucedieron, salieron de una disposición de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando habla con sus famosas corcholatas, le dice: el que quede en segundo lugar va a hacer esto, en tercero va a hacer esto, en cuarto. Por eso cuando ellos hablan de los plurinominales, dice uno, bueno, ¿a quién es el mensaje, no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda, yo creo que el fondo está en otro lugar. Resulta que el gobierno no tiene dinero. Y al parecer, por lo que dice la prensa,
pues van a tener un recorte ahí en senadores. Entonces yo creo que por ahí viene una parte del problema. El tercero es porque en Morena las y los legisladores deciden poco. Incluso estos ejemplos que puso Israel de que había habido modificaciones, sí, pero no las hicieron ellos. Las hicieron en el Poder Ejecutivo, porque en el Poder Ejecutivo, y hay constancia de ello, fue donde se negociaron los temas de telecomunicaciones. La presidenta hizo los foros, los hizo fuera, y eso sí, los de desaparición de personas, fuera del Senado, no los hizo en el Senado. Y terminó diciéndote que la reforma que van a intentar hoy a la Guardia Nacional es una prueba de esto. ¿Reforma a la Guardia Nacional en qué sentido? Es una reforma constitucional, porque resulta que cuando hacen su mamotreto, se les olvidan cosas. Que les dijo ahí la oposición, oiga, se les olvidó tal cosa, vamos a votar en contra, pero se les olvidó. Pues ahora tienen que ir arreglando todos esos tropezones del pasado. Pero eso es lo que está pasando ahí. Hombre. Ahora, inicio con este tema porque sé que el tema del amparo es muy importante, que se está discutiendo, pero inicio con este tema de Hernán Bermúdez porque tengo temor de que se nos vaya olvidando o vayan sepultando el asunto de la responsabilidad de Adán Augusto López, del propio Carlos Merino, Sí. O sea, como que lo dejamos ahí en un ladito Carlos Manuel Merino y no se habla de él, de la posible responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, el tema de la barredora, el huachicol. Es que no están pasando cosas irrelevantes. Estuve de este jueves hace 8 días en Villahermosa, Azucena. El nivel de indignación es enorme. Y me parece que esto refleja la derrota ética y la pérdida de horizonte ético de Morena. ¿No les parece suficiente en términos de que un gobernador y su secretario tengan relación? El secretario de Seguridad, cabeza del crimen, el de los secuestros, el de las extorsiones, el que organizaba ejecuciones, o sea, la barredora en Tabasco, era la representación del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. E incluso había denuncias que tenían que ver hasta con el huachicol o con las refinerías clandestinas. ¿No les parece tema suficiente, diríamos, en una ética mínima de servicio público, que el señor se dedique a litigar esto? Pero es más, es la contradicción total, porque si siguieran lo mismo que dijeron con Calderón y García Luna, pues no habría duda, pero es que tienen esta doble moral, esta doble ética. Ahora, yo como opositor te diría, pues qué bueno, que se equivocan y sigan, pero no es bueno para el país, porque entonces el mensaje que mandan es que la corrupción se presume. Que se equivoquen y sigan ¿cómo? Que siga Adán Augusto como coordinador del Senado. ¿Es bueno? No, yo te diría, como opositor, claro, si tu adversario se equivoca, déjalo. Que lo debilita? Déjalo que se equivoque. Pero para el país es un mal mensaje, porque la pedagogía es que la impudicia se presume. A ver qué dice la presidenta sobre el tema. Lo he dicho aquí varias veces. No, eso lo define la Fiscalía, no lo definimos nosotros, a partir de las investigaciones. Es una definición de la Fiscalía a partir, pues, de la investigación que se haga. Y ya el propio senador Adán Augusto dijo, si me llaman voy a declarar, no tengo ningún problema. Entonces es una decisión de la Fiscalía. Gracias, y lo importante, bueno, el problema es que lo llamen a declarar, porque el fiscal de veras que no ha cumplido ningún compromiso respecto a los temas duros del país, claves. No, se ha dado buenos resultados, muchas personas detenidas, muchas personas procesadas, judicializadas, muchas carpetas de investigación de generadores de violencia en el país. Es el caso Permítame nada más decir, a ver, respecto de este caso de Hernán, dijo la presidenta apenas la semana pasada que fue el propio presidente Andrés Manuel, hace 2 años, quien realizó o quien pidió la destitución para que pudiera ser investigado. Morena, a lo que yo voy, realizó los actos primero para detectar posibles irregularidades y vínculos de Hernán con el crimen organizado. Fue Morena la que realizó las investigaciones y la integración de las carpetas de investigación que hoy tienen a Hernán en el altiplano. Se había dicho que iban a tardar meses en la extradición. Bueno, fue detenido el 12 de septiembre y el 18 ya nada tenía más que lo expulsó un pie Paraguay. en el altiplano. No lo pidió México. Sí, pero también
por la colaboración entre el gobierno de México, el Centro Nacional de Investigación, que fue expulsar y ya parte no quedaba más fundamental que para la recibirlo, detención. bueno, que no. A lo que voy es, tiene actualmente 2 carpetas de investigación abiertas. Una por el gobierno estatal, Sí, con 3 delitos, sí. asociación delictiva, extorsión Secuestro y express. secuestro express. Y también el gobierno federal, bueno, en este caso la Fiscalía General de la República, Sí. más bien, tiene también abierta una investigación por 2 crímenes. Hay que llamarlo a declarar o él se tendría que presentar, ¿no? Dijo que con fuero o sin fuero, pues él cantaba, él iba a declarar. Mira, lo que es ineludible es la responsabilidad ética y política de Adán Augusto en ese nombramiento. El daño como gobernador a su estado y luego como secretario de Gobernación es ineludible. Y eso es lo notable, que no lo vean ni Sheinbaum ni nadie de Morena. Parece increíble. Pero también es increíble que ante las evidencias de lo que se hizo como daño, no se indignen. O sea, lo que ustedes hacen, Israel, y tú eres un ejemplo de lo que acabas de decir, es que encabezas la negación. O sea, ¿no te parece suficiente lo que hizo este señor como para que Adán Augusto tenga una responsabilidad? Por eso está siendo investigado. Pero mira, lo notable es que no te parezca grave. Lo notable es el daño. Y además, no es cierto que López Obrador haya dicho, eso es una mentira. Eso es una mentira. Y lo que quedó claro es que fue Javier May y el general de la zona, que por cierto ya removieron. Ajá. Dicen que no tuvo nada que ver, pero eso no hay manera de disociarlo a Israel. Hay demasiadas como es cadenas, el fenómeno de un secretario de seguridad cabeza del crimen. ¿Y no les parece grave? Por eso está en el altiplano. Vamos a ver, para cerrar este tema de la barredora, Hernán Bermúdez y por ende, pues, Adán Augusto López, Andrés Manuel López Obrador. Rubén, ¿qué opinas? ¿Qué tendría que hacer, pues, Adán Augusto López? ¿Por dónde tendría que ir? Me iría un poquito más para atrás. Todo esto es producto de aquello que dijo López Obrador de abrazos no balazos, para empezar, porque todo esto se fue descomponiendo así, de no ponerle interés en combatir al crimen. Esa es la primera parte. La otra es que también dejan correr este tipo de asuntos para, por otra parte, que pasen sin problema mediático asuntos que son de alto calado. Sí. O sea, asuntos que van a cambiar la vida de todos nosotros. Por ejemplo, uno de ellos, el presupuesto. ¿Sí? O sea, el presupuesto va a ir por la esquinita, van a subir impuestos, van a poner aranceles, van a hacer recortes, y ahí va por un ladito, van a cobrar algunas cosas más. O el amparo. Sí, o el amparo que esta semana empieza y que, por cierto, ¿por qué no quieren escuchar? Ya no hagan parlamentos abiertos porque es pura danza, pero escuchen a las academias, a jurídicas del UNAM, a la Barra Mexicana de Abogados, a la Comisión Nacional, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hay una parte de los senadores que quería que hubiera un parlamento, pero Adán Augusto les ordenó que no. Sí, o sea, mira, yo en los parlamentos ya no les tengo mucha confianza, pero pues cuando menos escuchen, porque sí es un paso hacia atrás en materia de derechos humanos. 2010, 2011 fue una primavera de derechos humanos en este país. Correcto. La modificación del artículo primero, que salió con los votos de todos los partidos, que nos reunimos en la Torre Azul, ya lleva gente del PRD, que hoy es Morena, del PRI, del PAN. Que era del PAN ahí en este es el país que queremos, máxima protección de derechos humanos. Y ahora vamos para atrás. Ahora, es que no podemos... digamos, excluir una cosa por la otra. No deberíamos. El tema de Adán Augusto a mí me parece gravísimo. O sea, es un tema criminal. No solamente se hizo Hernán Bermúdez de la barredora de la Secretaría de Seguridad del Estado, sino de las direcciones de seguridad de los municipios. O sea, él ponía a los directores de seguridad. Y en serio nadie se daba cuenta que había esta red gigante de corrupción. Claro que me preocupa el tema del huachicol. Pues si el presidente López Obrador, la Marina, los hijos del presidente, las muertes de los marinos, etcétera. Pero en paralelo están corriendo estos temas que pueden afectar a largo plazo a la ciudadanía en sus derechos humanos y en su economía, ¿no? El tema del amparo y del presupuesto. Y en el tema, perdóname, en el rumbo del país, no hay rumbo del país. El presupuesto es rumbo del país, acá no lo hay. Más que seguir pateando el bote. ¿Qué te preocupa del amparo, Emilio? Mira, lo que es increíble es como un movimiento que tenía a los derechos humanos como bandera, hoy sistemáticamente hace propuestas para limitar libertades y derechos. Incluso hasta su ejercicio los califica de abusos. Este nuevo régimen, en su regresión, en su construcción autoritaria, se caracteriza por 10 pasos.
Déjame ponerlo. Primero, mantener el gobierno como dé lugar, aunque sea un pacto criminal como el huachicol. Segundo, mayorías constitucionales, aunque sean espurias, ya lo vimos. Tercero, controlar el poder judicial, aunque tengas que dar un golpe de Estado. Cuarto, limitar el amparo. Ya lo habían hecho y regresan por más para limitar el amparo. 5, imponer reformas impugnables. Ahora ya no puedes impugnar las reformas constitucionales. 6, no la transparencia. 7, asalto a autónomos. 8, ataque a contrapesos sociales, prensa, intelectuales, sociedad civil y universidades. 9, alineación al poder militar. Y 10, anuncian una reforma electoral para, como sea, mantenerse en el poder. ¿Cuál fue Ese es el reforma electoral. Ese es el paquete de un nuevo régimen de pensamiento fascista y corte autoritario. Bueno, la oposición ha perdido su tiempo los últimos 7 años, por eso las derrotas electorales, tratando de crear un México en donde hay una dictadura y que no se percibe en la vida real. O sea, viven en una realidad alterna en donde tratan de estas mentiras, calumnias, infundir miedo en la población para a través de eso ganar algunos votos el día de la elección y no les ha dado resultados. La reforma a la ley de amparo es mentira que afecte los derechos de las personas. Básicamente, si uno analiza qué se está reformando en la ley de amparo, son términos de digitalizar para que sea más rápido, que las notificaciones ya sean digitales, que las autoridades no tengas que llevarle un oficio y que tarden en responder, etcétera. Pero ya se puede, ¿no? ¿Eso o no? Sí, pero hay que hacer ajustes porque las notificaciones personales es mentira, no se podían tener si no las pedía la persona y ahora las autoridades están obligadas a ello. Segundo, hay un tema de las suspensiones que mucho tiempo grupos de interés muy poderosos en el país, principalmente económicos, utilizaban, ¿Cómo cuáles? Pues muchos, por ejemplo, pues los que evadían impuestos. ¿Cómo dinos? Por ejemplo, hay una cantidad. A ver, un ejemplo de una persona que sigue. Pues hay varios, y ¿para qué personalizar? Hay varios, todos sabemos. Pero ¿cómo funcionaba la Ustedes suspensión? No tienen el nombre, apellido. Di nombre, no seas cobarde, hombre. No, pues por ejemplo, el caso, uno de los supuestos que se contempla, por ejemplo, es que ahora sí no se puedan interponer recursos nuevamente para impugnar una sentencia que causó ejecutoria, que quiere decir que ya se agotaron todos los recursos. En materia de impuestos, por ejemplo, el caso de Salinas Pliego, es evidente que tenía años litigándose y que eso impedía que el fisco, el SAT, pudiera hacerse de un dinero que era de todos los mexicanos. ¿Qué va a pasar impuestos. ahora, por ejemplo? Ahora ya no se puede impugnar. Cuando tú estás en contra de una sentencia y dices, es que este juez resolvió mal, es que este tribunal resolvió mal, puedes ir a recursos que son para impugnar esos medios. Puede ser el amparo, el recurso de revisión, en una sentencia, digamos, la apelación, etcétera. Y ya cuando ya se agota eso, queda causa ejecutoria, o sea, ya no puedes interponer otro recurso. Antes, durante la ejecución de la sentencia, se permitía nuevamente un amparo respecto de una cosa que ya había sido juzgada. Pero tiene un fin. Entonces, no, pero ya era ilegal, A ver, porque solo lo hacían para dilatar el tiempo. ¿De dónde salió el amparo? Bueno, el amparo sale para controlar el poder, y hay un caso emblemático. Y va a seguir siendo así. Discúlpame, un día Porfirio Díaz dice, mátalos en caliente a unas personas, unos marineros que se habían levantado en armas. Y bueno, se empiezan a fusilar sin juicio para ser eficaces, así como los compañeros quieren, y se presenta un juez federal, y dice, detengan esto. Ya habían matado a algunos, salva a otros, él mismo ampara y él se para. Bueno, el amparo es para proteger al ciudadano de la autoridad. En el 2010, 2011, le dijimos al mundo, vamos a ser un país distinto, con derechos humanos, donde se protejan los derechos de todo tipo. Así dice el artículo 1 de la Constitución. Los derechos humanos contenidos en cualquier tratado internacional, no en uno que se llame de derechos humanos, en cualquiera. Llega Morena al poder y empieza a destruir todo lo logrado. Fíjate tú lo que dijo la señora presidenta. Somos el país más democrático del mundo, porque elegimos todos. Este es como el que va en una autopista y dice, todos vienen en contra, están mal. Eso es lo que dijo la presidenta. Los señores, ustedes quieren el mal del país, no queremos el mal del país, no nos llamamos López Obrador, que construyó un tren que no va a nada, no para nada. Ustedes quieren que el país vaya para atrás tampoco. Respeten la ley, háganse cargo, que la Secretaría de Hacienda o el SAT abra bien sus procedimientos, no que viole la ley. Porque para eso está el amparo, para defenderte ante la autoridad del Estado, no de otro partido, del Estado.
Ahora, Emilio, sí, perdón que lo voy a preguntar así porque creo que es desde el punto de vista de Morena, ¿sí protege el amparo hoy a los ciudadanos? Claro que sí. Comunes y corrientes. Mira, es un instrumento, no solo es el aporte de México a la jurisprudencia mundial, sino que tiene un sentido de detener desde los más pequeños hasta los más grandes abusos. Y es un instrumento es el instrumento más eficaz de defensa, de protección de los derechos humanos en este país. Cuando las comisiones de derechos humanos están arrodilladas y entregadas, solo queda el amparo. Pero además tiene cotidianidad desde los abusos del presidente municipal, el que está en la dirección de cobros y que te cierra tu local porque no le das mordida, el que no te da un servicio médico y que tu esposa va a parir y no te quieren recibir, o cuando no hay medicinas. Es decir, es el instrumento de protección de la gente. ¿Qué es lo que están haciendo? Creen que solo su visión de país existe. Entonces, cuando empezaron a combatir las grandes obras de López Obrador, dijeron, hay un abuso, hay un exceso de ejercicio de derechos, porque había una manera de defenderse de los abusos de López Obrador. Porque como no construyen ningún consenso, porque creen que representan a todos cuando solo tienen la mitad, eso es el problema. ¿Y qué sucede entonces con el amparo? Cuando le quieren quitar las suspensiones, te quedas sin defensa ante una decisión y te dicen, vete al juicio. Ah, sí, ya te congelaron cuentas, ya perdiste clientes, ya te divorciaste porque tu familia económicamente reventó y ahora no hay manera de defenderte. Adelante con este tema de la ley de amparo, que evidentemente Rubén Moreira y Emilio Álvarez y Casa ¿les parece que es una mala idea hacer esta reforma? En sus participaciones hablaron de las virtudes del amparo y esas virtudes siguen. El Falso. amparo sigue siendo procedente, cualquiera puede revisar la reforma, cualquiera puede leer la ley. Todo el poder, La suspensión sigue ahí, se recortan los tiempos, ahora sí. Hay un caso grave que a mí me reportaron en el segundo tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito en Puebla, en donde un amparo directo absolutamente improcedente se recibe, se desecha por el propio tribunal, dice esto no es procedente, tienen que agotarse otros recursos como la apelación. Y de repente la otra parte, con tal de dilatar el proceso y de que no se llegue a la justicia de la persona que le está buscando, interpone un recurso que se llama de reclamación. Llevan meses tratando de resolver eso. Cuando lo resuelven dicen, pues sí, tenían razón, se desechó. ¿En qué va a cambiar la reforma a un caso pues como este? Ahora ya les establece fechas y les dice a los, en este caso, magistrados, por ejemplo, de los tribunales colegiados, como este que es el segundo en materia civil de Puebla, y le dicen, tienes este tiempo para resolver. Y ahora está el Tribunal de Disciplina Judicial, ahí tiene que investigar, hacemos un llamado para que el Tribunal de Disciplina Judicial analice por qué a veces los tribunales tardan tanto. No. Y ese amparo es uno de muchos. En la Ciudad de México, en varios lugares está sucediendo eso y se tiene que analizar. Y esta reforma elimina esos... esa burocracia, ese tiempo de es espera, discrecional. ¿eso es todo? Mira, sí. Ver, no, ese es Rubén, uno de los puntos. Ese es uno de ver, los puntos. Estamos ante un desmantelamiento del orden democrático en este país. Ese tribunal de disciplina que señalan es un órgano de coerción contra los jueces para que no resuelvan de acuerdo al artículo primero de la Constitución. Discúlpame. No, ahorita vamos a esto, porque luego traen a sus asuntos personales y los quieren aquí litigar. A ver, ese tribunal de disciplina lo sacaron de una reforma de 1842 conservadora. ¿Cómo evito que los jueces paren al poder ejecutivo? Ese es todo el tema. O sea, es decir, si un juez dice estoy en contra de alguna resolución del Poder Ejecutivo, le van a hacer una investigación. El tribunal dice, muy mal este juez. Y lo quita. Lo vimos en las mañaneras todo el tiempo. Pero luego viene otro problema. A ver, vamos por partes, déjame terminar. Vamos por partes. Ahí en Monterrey hay un juzgado mercantil que tiene 15,000 asuntos y que seguramente le van a quitar el juez. ¿Eso va a mejorar? Pues requerimos más juzgados, hombre. ¿Por qué le van a quitar el juez? Pues por la elección que hay. Claro, lo van a cambiar. Lo van a cambiar. ¿Ves tú los problemas que hoy tenemos con los jueces estos del bienestar? Sus dificultades para resolver. La Corte dijo que iba a resolver no sé cuántos asuntos. Salió con 3, espérame. Pero además con una calidad discursiva que agárrate, maestro. Agárrate. La primera resolución que hace un juez que dice que es de pueblos originarios es en contra de los pueblos originarios. Estos son los farsantes. Mira, esto ya se ha repetido en la historia. Y cuando se señalaba lo que estaba pasando, los
del partido oficial, las autoridades, decían que no, que la oposición y que no sé cuántas cosas están construyendo una dictadura. Dices, mayor presupuesto. ¿Hay mayor presupuesto para...? Sí, para el Pero Poder mira, Judicial, precisamente si le porque están también hay una recortando- realidad. A ver, es que esto Claudia, está... Sheinbaum pidió que se recortaran 15,000 millones de pesos al Poder Judicial, incluso dijo... Después de lo que se presentó. Sí, y dijo, Ajá. es que los nuevos no pudieron recortar. Correcto. Así que no es cierto que hay más dinero. Pero mira, el problema es es la segunda vez que presentan modificaciones al amparo, y lo hacen para darle más poder al gobierno. Por ejemplo, la UIF congela cuentas sin decisión de un juez. Y lo que empezaron a hacer es que una sociedad que quiere defender sus derechos y que le pide al gobierno que cumpla la ley, es lo que están quitando. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el gobierno destruyó el medio ambiente en el Tren Maya, no hizo las licitaciones, no hizo transparencia. Ahora No, ahí o sea, el tampoco- gobierno no cumple la ley. Ahí no funciona Entonces, el amparo, porque no, lo claro otorgaban, que pero no lo respetaban, entonces... Ese es el problema, Ajá. es un gobierno que no cumple la ley, y ahora lo que quieren es quitar todas las barreras que detengan al gobierno. Por eso es tan grave lo que están haciendo. Están disminuyendo los efectos de la suspensión, y lo que eso significa es que si hay un acto de autoridad, cualquiera que sea, que no te puedas entrar a tu casa, que te congelen tus cuentas, que no te den servicios médicos, que te expropien una empresa, todo eso, Israel, no lo vas a poder suspender hasta que termine el juicio, y eso va a generar una destrucción de patrimonios enteros y familias enteras. Si tu empresa está en litigio y tus clientes te pierden la confianza, y luego llegan 3 años después y dicen, no, perdónenos. No me señales porque luego van a decir que tengo y ya sabes que Noroña... No, es para No que te- él tenga, es un Ajá, ejemplo. no vaya a ser que se le antoje, pero no tengo empresa. Que me reinicien el minuto, pues ya ven 22. Sí, oye, mira ay, ahí. qué bárbaro. Sí, aquí los pusieron hermanos 22 Macana segundos. están un poco Oye, desquiciados. bueno, a ver. Primero, voy a dar cifras que vienen en el paquete económico que A cualquier ver. persona puede Y consultar. ahorita yo te las explico. Presupuesto Adelante. de egresos para el Poder Judicial en el 2025 aprobado, 70,983 millones de pesos. Para este 2026 se está solicitando 85,960 millones de pesos, lo que es un incremento real del 17%. Tú le crees a Claudia, entonces ¿qué dijo Claudia? Es un incremento. No dijo que se le Aquí cortaran yo les 15,000 estoy millones. dando los datos. ¿Me repites Yo- el pasado? ¿El pasado? Sí, el pasado son 70,000. 70,000. 983. Y ahora 85,000. Eso es Y- lo que está en el ¿Pero qué paquete dijo que Claudia se Sheinbaum? solicitó. O Pero sea, no hay seas que esperar, mañoso. hay que Responde esperar. lo A ver, que dice Claudia a ver, Sheinbaum. yo lo que se quiero- recortaran 15,000 permíteme. millones. Sí. ¿Qué hizo la oposición cuando salió esto? Oigan, miren, le cortaban a Norma Piña y ahorita sí les dan recursos. Nosotros Sí. sabemos que hay una deficiencia en el personal, en el número de personal en los tribunales federales. Pues sí. Hay una carga de trabajo excesiva Ahora y se sí, debe de antes no. incrementar. No, ahora, bueno, antes había una serie de cuestiones porque los presidentes, o más bien los ministros, Hijo. tenían un salario que era mayor Son al de la van a ganar lo presidenta mismo, ¿no? y por eso no, se Son de disminuyeron. un cinismo. A ver, Van déjame a ver con Rubén. tener Dale, menores dale. ingresos que los de la presidenta. A ver, dices que tienen más presupuesto y van a ganar Así menos es, los ministros. así A ver, es. Rubén. A ver, Se acabaron todos los lujos llega que la tenían. ley de ingresos con cargas impositivas, aranceles, y llega el presupuesto de egresos con recortes, con muchos recortes. Llega con un aumento al Poder Judicial. Lo que dijo la oposición no fue quítenselo. Lo que le dijeron a la presidenta es, usted dijo que esto iba a ser más barato. Eso fue lo que le dijeron. Por eso la Porque elección. durante los 6 años anteriores de López Obrador, estuvo recortando los presupuestos del Poder Judicial y estuvo haciendo una cosa terrible que poco se ve. Estuvo desmantelando el federalismo. Hay 2 billones de pesos, Azucena, al año, que antes se desparramaban por todo el territorio nacional y hoy se concentran en las obras faraónicas o en los despilfarros de López Obrador. Por eso tú ves entidades como Nuevo León, que aportan muchísimo y se les regresa muy poco. Por eso tú ves que la infraestructura carretera del país se acabó, que se acabaron los fondos metropolitanos, pueblos mágicos, muchas cosas. Porque este hombre jaló todo para sus caprichos. Bueno, yo quisiera ver a Morena que vote eso, pero quisiera que en el presupuesto arreglaran varias cosas. 25% menos para el INA, 25% menos para la certificación de Para el INE, semillas, sí, ajá. 23% menos para la Comisión de Libros Gratuitos, 24% menos para el tema de la transfusión,
23% menos el INBA, 20% menos el CONAFE, 19% menos el INE, Protección Ciudadana 18%, Cultura 17%, todo esto menos. Así está menos, porque se les acabó el dinero, porque quieren mantener un pedorro Tren Maya que no lleva a nadie arriba, y le van a destinar este año 30,000 millones de pesos más. Dijeron que iba a costar 150,000 millones, va en 550,000 y ahí van otros 30,000. ¿De dónde? De todo esto. Y al Poder Judicial lo están ahorcando. Mira, el problema, ahorita escuchamos un buen ejemplo de cómo son una narrativa hipócrita. Lo que reconocen ahorita no lo reconocían cuando Norma Piña, porque todo lo politizan. Cuando no controlan, atacan. Ustedes no creen en la división de poderes, ustedes no creen en la democracia, ustedes no creen en el ejercicio del poder colectivo, solo creen en su proyecto y la concentración de poder. Ese es el problema de Morena. Y incluso lo que están generando es una regresión en la noción que tenemos de la democracia, cuyos centros son los derechos humanos. Disminuir el amparo es propio de gobiernos fascistas y autoritarios. Disminuir las libertades es propias de gobiernos que no creen en los derechos humanos. Pero los derechos humanos no son aquellos donde el gobernante está de acuerdo. La única función del gobernante es garantizar su ejercicio. Y desde López Obrador, ustedes han adoptado la moda de que solo garantizan aquello de lo que están de acuerdo. Y lo que no están de acuerdo, lo demuelen. Rubén, cerrar, por favor. ¿Ya nos vamos? Ya. Hombre, ya me estaba Estamos encariñando aquí. Adelante. Lo del amparo, lo del Poder Judicial, es la destrucción de las libertades. Tal vez alguien piense que poca gente accede al amparo. Hay muchísima gente que accede al amparo, muchísima, todos los días, en temas penales, laborales, familiares, civiles, todos los días. Fiscales. Pero también hay grandes temas de este país que ustedes están tratando de ajustar, que ustedes están tratando de que no se planteen. Durante décadas se dijo que solamente podías ir al amparo si se te violaba un derecho subjetivo, es decir, directamente a ti. Si tú vives en Cancún y ves que se está destruyendo la selva, ya no vas a poder presentar un amparo. Si tú vives en una ciudad y ves que no están haciendo el colector que requieren, ya no puedes presentar un amparo. Eso es lo que ellos quieren, porque son unos dictadores en ciernes, y ya lo veremos. A ver, qué lástima que el PRI se haya dado cuenta de cómo se maneja el presupuesto, porque hay que decir que cuando gobernaba Peña Nieto, presidencia tenía más del doble de lo que utilizó después el presidente Andrés Manuel para la presidencia. Ahora, para poner el ejemplo, pues en el PEF, permítanme, en el paquete económico, la que pone el ejemplo es la presidenta Claudia, reduciéndose 6% de lo que actualmente tenía para el año 2026. El amparo va a seguir, las suspensiones se siguen otorgando, lo que se hace es que ahora el pueblo mexicano también, el interés social, el interés colectivo esté sobre el interés particular de muy poderosos sectores.